Bien, continuemos ahora con el segundo de los puntos que nos habíamos propuesto analizar en esta temática del contrato administrativo en Venezuela, que son los llamados criterios de identificación del contrato administrativo. En su material ustedes encontrarán muy detenidamente el análisis de varias decisiones jurisprudenciales con citas de muchos precedentes. Yo les invito a que revisen estos precedentes jurisprudenciales. No tiene sentido que me detenga en este momento a analizar cada una de las sentencias, analizando su contenido y su fraseología. Eso lo tienen un poco más detallado en este material de lectura. Vamos a tratar es ahora de resumir a grandes rasgos cuáles son estos criterios de identificación, cómo funciona y cuáles son las críticas fundamentales que tenemos frente a estos criterios de identificación. Bien, el primero de estos criterios, y lo digo el primero en todo el sentido de la palabra, el primero en el orden que lo vamos a tratar, pero el primero también en importancia, el primero también en relevancia para su aplicación, tal como lo ha entendido al menos la jurisprudencia, es el criterio del servicio público. Vamos a todos modos a tomarnos a título de inventario esta terminología de servicio público. Desde el caso Machado Machado, al cual ya he hecho referencia anteriormente, que es del año 54, se ha producido o se produjo durante un largo tiempo una constante. En la sentencia del caso Machado Machado del año 54, se dijo que el objeto de los contratos administrativos está ligado a prestaciones de utilidad pública. Esta expresión fue objeto de interpretación por la doctrina, que vio en esto como una referencia a el servicio público. Esas prestaciones de utilidad pública, se entendió, son las prestaciones involucradas en un servicio público. Y básicamente lo que se dijo, lo que se ha sostenido durante mucho tiempo es que en Venezuela precisamente se sostuvo desde siempre el criterio del servicio público como el criterio predominante, es más, no predominante, el único criterio para la identificación de los contratos administrativos. Fíjense que la sentencia Machado Machado del año 54 es anterior a la sentencia del caso Esposos Bertán. Luego la jurisprudencia que seguiría en el de la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia se iba a ufanar, se iba a jactar de que en Venezuela nos adelantamos a la decisión que se produjo en Francia en el caso Esposos Bertán, porque tomó como punta de lanza el criterio del servicio público. Aunque habría que precisar, como lo hicimos antes, que no es que en Francia el criterio de servicio público no se habría empleado hasta la singularidad del caso Esposos Bertán en realidad radica en que, utilizando el criterio del servicio público, como había sucedido en otras ocasiones en la jurisprudencia francesa, en este caso el criterio del servicio público se impone primero por voluntad del juez, es decir, es el juez el que dice esto es un contrato administrativo en virtud de su vinculación o relación con un servicio público. Y lo realmente singular y particular de este caso es que el juez impone este criterio a la voluntad de las partes, o mejor dicho, independientemente de la voluntad de las partes, dado que el juez en este caso no analizó, y de hecho no podía analizar, el texto del contrato, porque sencillamente no había un contrato escrito, se trataba de un contrato verbal. Entonces, de esta manera, es la voluntad del juez, es la decisión judicial la que dice esto es un contrato administrativo y no toma en cuenta para nada la voluntad de las partes o lo que haya estado establecido en el texto del contrato. Ese
es el punto de partida de la jurisprudencia venezolana. Así se trató el asunto del contrato administrativo en la jurisprudencia venezolana desde siempre, eso es verdad. Por eso es que en Venezuela el criterio del servicio público es tomado como el criterio determinante del contrato administrativo. ¿Qué quiere decir esto? Que los dos criterios que se manejaban en Francia, el servicio público y el de las cláusulas exorbitantes, en Venezuela, aunque se llegan a manejar los dos términos, luego vamos a ver con qué sentido, se llegan a manejar estos dos términos, no sucede como en Francia, que son dos criterios autónomos. No, el criterio determinante es siempre el criterio del servicio público. ¿Qué papel juegan entonces las cláusulas exorbitantes del derecho privado? Las cláusulas exorbitantes, a decir de nuestra jurisprudencia, han sido siempre un índice que revela que ese contrato en particular está especialmente vinculado o ligado a un servicio público. Al encontrarse una cláusula que se considera exorbitante en un contrato de la administración pública, se nos dice, esto lo que nos muestra es que este contrato realmente está vinculado al servicio público. Lo cual no deja de llamar la atención, y desde mi punto de vista muy particular es hasta criticable este señalamiento, dado que si hace falta ese índice que revele el vínculo del contrato con el servicio público, es que el tema de la vinculación entonces con el servicio público no está muy claro. Si requiero que esto me lo revele, me lo muestre una disposición contractual, es porque no era obvio, no era evidente, no era ostensible. Entonces tengo que acudir a estos índices, a esta evidencia, a estos rastros o trazas para tratar de reconstruir y argumentar si aquí hay un vínculo con el servicio público. ¿Es esto lógico? ¿Es esto razonable? Desde el punto de vista no lo es, porque evidentemente si requiero de esto, el vínculo no es ostensible, no es claro, no es evidente, entonces es que algo está fallando. Es que, y realmente falla, como lo vamos a ver, falla la determinación de lo que es realmente un servicio público y falla la idea del vínculo o puente o ligazón entre el contrato y el servicio público. Esos son términos tan gaseosos, tan indefinidos, tan poco claros que sencillamente pues no pueden determinarse ni pueden fijarse con claridad. Entonces recurrimos a estos llamados índices reveladores del vínculo del contrato con el servicio público. Es decir, esto en vez de revelar para mí una característica, una fortaleza de la teoría del contrato administrativo, para mí significa, pero insisto, una interpretación muy particular, muy propia, muy personal, quiero decir, revela más bien una debilidad de esta teoría. ¿Okay? Pero quedémonos entonces por lo pronto con la idea de que durante mucho tiempo y desde aquella sentencia del año 54, en Venezuela el criterio dominante fue, con algunas salvedades, valga decirlo, que están mencionadas en el material de lectura, pero podemos decir que mayoritariamente el criterio ha sido el del servicio público tratado de esta manera. Sin embargo, aquí hay unos puntos, unos cuantos peros que agregar, unas críticas, unas salvedades que debemos hacer. La primera sobre el servicio público como criterio de identificación. La primera de ellas es la indefinición de
la noción de servicio público. Y con esto no estoy inventando nada nuevo. Este es un problema que existe ya desde hace muchos años en el derecho público, particularmente en el derecho administrativo, donde, como hemos visto desde el nacimiento de la Escuela del Servicio Público, esta noción de servicio público fue empleada como fundamento de una teoría general del derecho administrativo. Sin embargo, como hemos visto también, esta noción de servicio público y la teoría del derecho administrativo que deriva de ella, nace en una época de una administración bastante incipiente, de un Estado relativamente incipiente, donde los fines y cometidos del Estado no eran los que conocemos hoy en día. Las transformaciones que se producen en el Estado, tal como lo conocemos, que derivan de hechos históricos como la sucesión de dos guerras mundiales, las transformaciones que estas guerras y la economía trajo consigo, la redefinición entonces del papel del Estado frente a la economía. Todo esto trajo muchas transformaciones que evidentemente impactan en el rol que cumple el Estado, y el rol que cumple el Estado está regido por normas de derecho administrativo en buena medida. Entonces, evidentemente, todo esto trajo una transformación. Fundamentalmente, ¿qué sucedió? Inicialmente teníamos un concepto de servicio público relativamente acotado, relativamente definido, porque podíamos, no sin dificultad, porque tenía sus complicaciones, pero era relativamente posible establecer un coto, una frontera de lo que entendemos por servicio público, porque aquí se combinaban dos criterios, el criterio orgánico y el criterio material, y ambos concurrían en la definición del servicio público. El servicio público era tanto una actividad realizada por el Estado en beneficio o en satisfacción de necesidades de interés general, y además de eso, o sumado a eso, es una actividad que era desarrollada por una organización que la propia administración pública creaba y desarrollaba para llevar a cabo esa actividad en concreto, que además es entendida como una actividad estrictamente prestacional. Como vemos, entonces ahí tenemos una serie de elementos que acotan y definen el contorno del servicio público. ¿Qué es lo que sucede posteriormente? Pues bueno, que el criterio orgánico explota, desaparece prácticamente, cuando muchas de estas actividades que son actividades prestacionales y tienden a la satisfacción de necesidades de interés general, dejan de estar en manos del Estado y pasan a manos particulares, pero con una supervisión y una intervención del Estado que cambia, se modifica. Ya no tenemos al Estado en el rol de prestador del servicio, sino tenemos a un Estado concedente, un Estado regulador, un Estado supervisor o sancionador de estas actividades. Entonces ya la cosa cambia. Tenemos participación de los particulares con supervisión, control, concesión del Estado. Entonces, evidentemente ya no es el concepto de una actividad prestacional bajo una organización del Estado, ¿no? Entonces, el concepto de servicio público entra en crisis. Entra en crisis porque ya no tenemos ese contorno claro y definido de lo que es un servicio público. Entonces, ¿cómo podemos seguir hoy en día manteniendo que el servicio público es el criterio determinante de lo que es o no un contrato administrativo, cuando el servicio público es en sí mismo un criterio indefinido? Si el criterio, la regla, la medida que utilizamos para determinar el contrato administrativo es en sí mismo una regla o una medida indefinida, pues lo definido tampoco va a prosperar, tampoco va a tener mucho éxito, ¿no? Entonces, la primera gran crítica es esa indefinición, es esa falta de concreción, de acotamiento, de concreción del concepto de servicio público. Como dicen muchos autores,
hoy en día el concepto de servicio público, al quitársele esos elementos que lo acotaban y lo definían, pues se expande como un gas que se libera, se vuelve algo sin contornos definidos, que abarca cada vez más cosas o puede abarcarla a gusto y medida del intérprete, que puede con una retórica más o menos conveniente decir que algo es o no es un servicio público, y cualquier cosa vale prácticamente en el marco de esta retórica que todo lo puede y todo le es posible. Entonces, evidentemente, un concepto de esa naturaleza es tanto como decir que el servicio público es sinónimo de el interés general, cosa ya bastante difícil de definir también. Entonces, por este camino ayuda esto a definir eh, el, el, el contrato administrativo. Evidentemente que no. El otro elemento de crítica, el otro punto criticable del empleo del concepto servicio público, es que en realidad nuestra jurisprudencia, pensando probablemente en el criterio del servicio público manejado en Francia, en realidad ha manejado un lenguaje, una fraseología muy ambigua, muy mala, que no clarifica el tema, porque en realidad ni siquiera se ciñe al concepto de servicio público. En algunos casos veremos que habla de servicio público, pero además dice un servicio público en términos amplios, dice la propia jurisprudencia, de lo más amplio posible, y lo que nos muestra es lo que, como he dicho, un servicio público en su sentido estrictamente material, es decir, lo más gaseoso y expansible que puede haber. Pero además de eso emplea otros términos y a veces no nos habla de servicio público, sino que habla del interés público, de la utilidad pública, del interés general y de una serie de conceptos igualmente indefinidos. Pero hablar de interés general, del interés público, de la utilidad pública, aclara o ayuda algo en esta idea de definir, identificar lo que es un contrato administrativo. Evidentemente que no. ¿Por qué no? Porque podemos, por ejemplo, pensar en contratos suscritos por el Estado que no apunten al interés general, o en contratos suscritos por el Estado que apunten a una utilidad que no sea una utilidad pública, sino será entonces una utilidad particular, privada. Evidentemente que no, serían contratos ilegales o ilícitos. Entonces, por esa vía le restamos acotamiento, le restamos concreción al concepto, porque en definitiva, aludir al interés público, al interés general, es tanto como no aludir a nada. ¿Acaso el Estado puede acudir a una contratación en defensa o en procura de un interés distinto al interés general? Sería impensable, sería absurdo. Entonces, esto no nos ayuda a nada. Si además sostenemos, como ha sostenido la doctrina del contrato administrativo, que existen dos categorías fundamentales: contratos administrativos y contratos privados de la administración, evidentemente entonces debe haber algo que acote esta primera categoría, la de los contratos administrativos. Pero si decimos que es contrato administrativo todo aquel que esté ligado de alguna manera a un interés general, eso abarca prácticamente toda la contratación pública. Entonces, ¿de qué me sirve establecer esta dicotomía? ¿De qué me sirve establecer o crear esta suerte de suma divisio entre unos y otros contratos? Es imposible al final del día. ¿Cuál es el mensaje subyacente aquí? Que al final del día prácticamente es contrato administrativo el que se le antoja al juez, que utilizando nuevamente la retórica que le convenga en el marco de estos conceptos indefinidos, que no son más que comodines. Es como tener en el mazo de cartas que tienes en la mano un comodín y puedes hacerlo valer por la carta que te dé la gana. Entonces tienes una serie de comodines que son interés general, utilidad pública, servicio público, y lo aplicas cuando te dé la gana. En definitiva, lo que priva es la voluntad o el interés del juez o más concretamente del Estado en un momento determinado. Entonces, evidentemente, esto lo que trae es inseguridad jurídica. No sabemos con qué carta nos van a jugar en cada momento, ¿no? Y lo que trae
indefinición en los conceptos y sobre todo inconsistencia e irregularidad en la teoría. Por eso considero, y me uno en este caso a muchos otros autores, que la noción de contrato administrativo es en definitiva una noción carente de coherencia. Eso es lo que ha demostrado durante mucho tiempo el desarrollo de esta noción de contrato administrativo. Bien, el tercer punto de crítica o digamos rechazo o de los peros fundamentales que hay que hacerle a la noción o a la teoría sobre la noción del contrato administrativo es además ese vínculo que se dice existe o debería existir entre el contrato y el servicio público. Porque cuando se emplea el servicio público como criterio definidor del contrato administrativo, se nos dice que es porque el objeto del contrato está ligado al servicio público. ¿Y cómo está ligado el contrato con el servicio público? Habíamos visto cómo en Francia se había exigido, poníamos el ejemplo de aquel contrato de suministro de adoquines, se había exigido que existiese una vinculación directa, inmediata, entre la actividad del contratista y la prestación del servicio público. Es decir, que al contratista se le vinculara directamente con la prestación del servicio público. Por lo que un mero proveedor de adoquines para que la administración luego ejecutara la obra pública no podía considerarse lo propio de un contrato administrativo, dado que no se estaba involucrando al contratista directamente en la prestación del servicio. Nuestra jurisprudencia en Venezuela no ha exigido en ningún momento esa relación directa o ese involucramiento directo del contratista en el servicio público. En pocas ocasiones, en algunos casos que tienen ustedes señalados en el material de lectura, se ha hecho una mención apenas, sin entrar a analizar en qué consiste, a una relación, a la necesidad de una relación inmediata y directa del contrato con el servicio público, pero se dice y no se explica. Pero luego, cuando vamos a analizar caso a caso, y tienen unos cuantos ejemplos en este material, vemos cómo ese vínculo parece una liga que se estira y se encoge. Puede ser un vínculo directo, cercano, inmediato, o a veces se estira tanto que puede ser un vínculo muy mediato o muy lejano. Entonces, en realidad es caprichoso. Es decir, cuán involucrado debe estar el objeto del contrato o la actividad del contratista con el servicio público. Pues se han presentado muchísimos casos, mucha diferencia. En algunos casos, que a mí me parece, por ejemplo, una muestra de un vínculo muy lejano, muy indirecto. Se ha dicho, por ejemplo, que el contratista que se le carga colocar una cerca alrededor de un mercado municipal de fruta, eso es un contrato administrativo. Bueno, yo entiendo que quizás el servicio municipal del mercado pueda considerarse, con todas las críticas que esto tiene, pero digamos que se puede considerar un servicio público. Pero entonces el contratista que va a colocar el cercado está involucrado directamente en la prestación de ese servicio público. Me parece que no, me parece que es una relación muy indirecta, muy lejana con la prestación del servicio público. En otros casos, sin embargo, se ha exigido que haya una relación muy cercana. Las cosas son un vaivén constante. En algunos casos, por ejemplo, si se trata de obra pública, se ha dicho que la construcción de la Plaza Bolívar de un pueblo no es un contrato administrativo, porque eso es un contrato de obra como cualquier otro contrato de obra. Pero cuando se trató, por ejemplo, el caso de la construcción de otro
de la reconstrucción o reparación de la Plaza Bolívar del Pueblo y además el suministro de unos insumos educativos, entonces ahí sí se dijo que era un contrato administrativo. Entonces el criterio es realmente muy caprichoso. Entonces lo que vemos es, en definitiva, si sumamos todas estas tres críticas, es que no hay coherencia. No hay coherencia. Recuérdense nuestra principal crítica al contrato administrativo. Es una teoría que es contraria en su esencia a el principio de legalidad, pero además está plagada de estas incoherencias y de estas, sobre todo, imprecisiones en la definición del elemento fundamental aquí,